5 minutos de teología, 20 de febrero. Seguimos con neumatología. La llenura del espíritu puede confundir a muchos a causa de la palabra llenura. Ellos piensan en una llenura material, como un vaso lleno con agua. El espíritu, de toda manera, no es algo material, sino una persona. Es verdad que un vaso a medio llenar puede ser completado con más agua, pero es imposible para el creyente, quien ya tiene el espíritu, tener más de él. Uno no puede tener más de Dios, sino que Dios puede tener más de uno. Ahora el creyente ya tiene el Espíritu. No obstante, es llamado a ser lleno del Espíritu. El Espíritu Santo ya mora en el creyente, ha sido sellado con el Espíritu Santo, ha sido bautizado con el Espíritu y ha sido regenerado por el Espíritu, y aún así es llamado a ser llenado con el Espíritu. ¿Qué es entonces la llenura del Espíritu? Una mejor palabra para pensar en la llenura es ser controlado por el Espíritu. Así que el cristiano es amonestado a ser controlado por él, ser poseído por él, ser dominado por el Espíritu. Ahora sabemos el significado pleno de la expresión. No es cuánto tiene uno del Espíritu Santo, sino cuánto tiene el Espíritu Santo de uno. Vamos a ver la pregunta ¿cómo? ¿Es segura esta experiencia a través de la búsqueda y a través de la oración? No hay ningún pasaje en la palabra donde una persona haya orado por la llenura del Espíritu y la haya recibido. Todo es por sometimiento al Señor. Cuando nos sometemos a Él, nuestra voluntad muere y su voluntad es la voluntad de nuestras vidas. Nuestras ambiciones caen como ceniza a sus pies. Alguien puede preguntar, ¿qué es sometimiento? Es el acto por el cual el creyente se coloca a sí mismo sobre el altar de Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Esa ofrenda de olor fragante era un sacrificio continuo, la cual nunca llegaba a faltar, porque cuando uno se consumía, otro cordero era puesto en su lugar, uno en la mañana y otro en la tarde. Esa era la única manera en que podía ser una ofrenda continua, un sacrificio continuo. Esta ofrenda encendida nunca fue instituida como ofrenda por el pecado, sino más bien como una ofrenda de alabanza. El cristiano es exhortado a entregarse a sí mismo como sacrificio vivo, una ofrenda encendida continua, mostrando nuestra alabanza a Él, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Otra pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo el Espíritu lo lleva a cabo? ¿Cuándo Él controla al creyente? Al instante en que el creyente se somete, cuando se rinde completamente. ¿Hay cierto número de pasos que uno debería tomar en función de rendirse al Señor? No. ¿Cuáles son los requerimientos entonces para ese sometimiento? Una completa sujeción a la voluntad de Dios. Para algunos puede ser morir a su propio ego. Para otros, obediencia al llamado de Dios. Aún para otros, el renunciar a pecados conocidos, etc. Sea lo que sea necesario para someterse a la voluntad de Dios, ese es el requerimiento. ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Debería el creyente alguna vez hacer esta pregunta? ¿Hay una necesidad de llenura del Espíritu? Respondemos sí a ambas preguntas. Algunos creyentes no entienden que existe realmente algo como la llenura del Espíritu y por lo tanto ellos viven sin poder. Además, el mandato de Dios a ser lleno del Espíritu, entendemos que esta llenura es un mandato para tener poder en el servicio y en la vida, no por ganancia egoísta, sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para ganar a los perdidos para Él. ¿Qué entonces? Un resumen de aquellos que han sido verdaderamente llenos del Espíritu revelan estos resultados. Ellos reproducirán a Cristo en sus vidas. 1. 2. Ellos convencerán al mundo. 3. Ellos amarán la palabra. 4. Ellos serán llenos de poder. 5. Ellos serán llenos de vida. Vamos a ver los contrastes entre el bautismo y la llenura. El bautismo del Espíritu tiene que ver con el cuerpo, la iglesia, y la llenura del Espíritu tiene que ver con el individuo. El bautismo es externo, la llenura es interno. Cada creyente es bautizado y un creyente puede o no ser llenado. Es una obra inicial al momento de la salvación, el bautismo. Un creyente puede ser llenado un año después del momento de su salvación. El creyente es bautizado una sola vez. El creyente puede ser lleno muchas veces. Ningún creyente fue jamás bautizado antes de Pentecostés. El bautismo coloca al creyente en el cuerpo. Algunos creyentes fueron llenos antes de Pentecostés. La llenura es esencial para el servicio. Ahora vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo es el verdadero carácter cristiano. Observe que la palabra fruto es singular. La vida de nuestro Señor es el más grande ejemplo del fruto del Espíritu. El fruto siempre procede de la vida misma. Cuando llega el tiempo de Navidad, vemos adornos colgando de los arbolitos. Sabemos que son artificiales, pero en los árboles naturales los frutos son naturales. De la misma manera, hay muchas religiones sociales que solo dan frutos figurativos y artificiales. Ellos pretenden dar frutos, pero no tienen vida en sí mismos, no tienen espíritu. Por lo tanto, ellos tienen forma externa de piedad, pero no tienen poder interior. Un manzano no hace obras para producir manzanas, simplemente las produce naturalmente. Lo mismo pasa con el cristiano. No procura el fruto del espíritu como de su propia labor, sino que simplemente lo genera. 1. Fruto en relación a sí mismo como individuo, amor, gozo, paz. 2. Fruto en relación a los demás hombres, paciencia, benignidad, bondad. 3. Fruto en relación a Dios, fe, mansedumbre y templanza. Hasta aquí nomás la lección por hoy. Dios mediante.